Saludos, muy buenas tardes. El presente trabajo hace parte del doctorado en Ciencias de la Educación, asignatura Psicogénesis y Aprendizaje Significativo, actividad 2.2, presentación. Estudiante Julio César Muñoz Palacio, docente doctora Iris Rube Monroy Velasco. Trabajamos con respecto a los límites del constructivismo pedagógico, vertientes, supuestos teóricos, aproximaciones, puntos de convergencia y divergencia. Cada acto de percepción es en cierto grado un acto de creación y cada acto de memoria es en cierto modo un acto de imaginación. Gerald M. Edelman, constructivismo. Introducción. Esta presentación se desarrolla con base en el texto de Tovar, Límites del Constructivismo Pedagógico, en el cual se presentan los supuestos teóricos del constructivismo desde la epistemología y la pedagogía, teniendo como objetivo general analizar las vertientes de esta teoría educativa. Es importante aclarar que el término constructivismo agrupa diferentes concepciones, enfoques, interpretaciones, prácticas, por lo que no se puede hablar de una teoría o una escuela de pensamiento constructivista única. Pero a pesar de estas divisiones internas, los aportes de la teoría a la renovación de la educación son fundamentales, ya que ella permitió el paso de una escuela tradicional a la escuela nueva, escuela activa, considerando la escuela como un espacio para crear, para aprender a pensar, a ser crítico y autónomo, para desarrollar y defender un punto de vista, adaptándose al mundo de una manera crítica y creativa. Bueno, a continuación vamos a presentar los objetivos de este trabajo. Pues como primer objetivo tenemos rescatar los elementos más importantes del texto de Tovar 2006, Límites del Constructivismo Pedagógico. En segunda instancia, aclarar las diferentes aproximaciones constructivistas. Tercero, analizar las vertientes del constructivismo. Y por último, dimensionar y esclarecer las aportaciones y limitaciones del constructivismo de Piaget. Definición de constructivismo. Bueno, cuando trabajamos el constructivismo tenemos que mirarlo desde una dimensión epistemológica, psicológica y pedagógica. En la construcción y definición del constructivismo intervinieron filósofos, psiquiatras, antropólogos, físicos, matemáticos, biólogos, psicólogos, sociólogos y lingüistas, lo que nos hace suponer la complejidad a la cual nos enfrentamos. Podemos afirmar que es una corriente del pensamiento surgida a mediados del siglo XX que parte de la filosofía y la epistemología, del racionalismo y del empirismo, en la cual se concibe la realidad como una construcción humana y no como una copia de la realidad. Esta corriente de pensamiento ha influenciado el arte, la psicología, considerando al hombre como un constructor activo de su realidad. También ha influenciado profundamente a la pedagogía, con una visión activa de los estudiantes y dándole a los docentes una función de orientación. Hace parte de las tres grandes paradigmas de la educación, de las tres grandes teorías de la educación, junto con el conductismo y el conectivismo. Con respecto a la dimensión epistemológica del constructivismo, podemos afirmar que el constructivismo rechaza la posibilidad de una verdad única y lo que favorece es la diversidad y la tolerancia, pues no plantea la existencia de una realidad objetiva, sino más bien la construcción humana de la realidad. Es una teoría de conocimiento que más que el mundo o la realidad lo que pretende explicar es el proceso de aprendizaje, la construcción del conocimiento de cada uno de los individuos. Y como teoría de conocimiento es una teoría activa porque supone que cada persona desde su acción construye su sentido de realidad. Como teoría pedagógica, el constructivismo eh, propone y se consolida como una teoría ligada al desarrollo cognitivo.
con base en la teoría de Piaget, pionero en el estudio del desarrollo cognitivo por etapas de desarrollo. Destaca la importancia del proceder activo del estudiante en sus procesos de aprendizaje. Afirma que los docentes podemos facilitar y acompañar el proceso, pero la construcción del conocimiento depende de la experiencia propia. Como teoría pedagógica promueve un cambio de paradigma, pasando de una educación pasiva, conductista, a una educación constructivista, una educación en la cual el sujeto, a partir de sus experiencias, construye su conocimiento. Promueve también la base sobre la cual se estructuran las competencias, al combinar los conocimientos con las habilidades y actitudes que permiten un desempeño en un contexto específico. Aunque el aprendizaje dentro de la teoría constructivista está basado en el estudiante y en sus procesos, es muy importante para nosotros, y como lo propone Tovar en su texto, que se motive la inteligencia, la voluntad, la afectividad hacia la verdad, el bien y la belleza. No solo dejarlo en la dimensión de los gustos, el juego o las actividades propias de los estudiantes, sino que debe acompañárseles y orientárseles hacia una construcción trascendente. Como lo dijimos, no es posible hablar de un único constructivismo. Hay diferentes enfoques. Los que se destacan pues, son el constructivismo radical, el constructivismo piagetiano cognitivo y el constructivismo social. A continuación vamos a describir cada uno de ellos. Constructivismo piagetiano o cognitivo. Fundamentos. Se fundamenta en la epistemología genética. Se concibe al conocimiento como una construcción subjetiva de la relación del sujeto con el objeto. Y esta relación depende de la etapa del desarrollo cognitivo en la que se encuentra el sujeto. La inteligencia. La inteligencia se concibe como la capacidad de mantener una constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que se desenvuelve. Se entienden los esquemas como unidades fundamentales de la cognición humana, representaciones del mundo que rodea al sujeto, una unidad indivisible entre el sujeto y el objeto. El aprendizaje se concibe como un proceso interno que se realiza a través de la interacción de la herencia biológica genética y la experiencia. El aprendiz pues construye sus conocimientos mediante una reestructuración de sus esquemas mentales, pasando por etapas, mediante mecanismos básicos de desarrollo cognitivo, los cuales pues son la asimilación, la adaptación, la acomodación de esa nueva información, y esa información que llega pues produce unos estados de desequilibrio que deben retornar al equilibrio y con ello al nuevo conocimiento. Constructivismo radical, von Glaserfeld. El conocimiento está en la mente. El sujeto cognoscente no tiene otra alternativa más que construir lo que conoce sobre la base de su propia experiencia. Y esta experiencia es subjetiva. El conocimiento es la construcción tentativa de los seres humanos para entender el mundo con base en lo conocido. Aprendizaje significativo. El factor más importante en el aprendizaje del alumno es lo que él ya sabe. En esta teoría el elemento social es irrelevante, no se tiene en cuenta. Presume que el conocimiento está en la mente. El individuo no tiene otra alternativa más que construir sobre la base de su propia experiencia. O sea que el conocimiento y la inteligencia remiten a la experiencia interior del sujeto, a la mente del sujeto. Este enfoque difiere del cognoscitivo y del radical en que
concibe como el factor más importante la interacción social y concibe el conocimiento como el resultado del entorno social. Los nuevos conocimientos se forman a partir de la relación de los propios esquemas con los esquemas de los demás individuos. La realidad como construcción humana a partir de las relaciones entre los individuos y el contexto. Se concibe al individuo como un producto social, homo socius, definido por su biografía, ambiente y experiencia. El sujeto individual queda disuelto en estructuras lingüísticas y en sistemas de relaciones sociales. Los fenómenos psicológicos son condicionados por las pautas de interacción social con las cuales el sujeto se encuentra. Se entiende el mundo en términos sociales y la comprensión es el resultado de una tarea cooperativa y activa entre personas que se comunican, negociación y resolución de conflictos. Las relaciones sociales construyen redes simbólicas de manera intersubjetiva, creando un contexto con prácticas discursivas y significados que van más allá de la mente individual. Dentro del constructivismo, como pudimos ver, está el trabajo de lingüistas, filósofos, psicólogos, matemáticos, pero se destacan las aportaciones de 4 grandes teóricos, que son Jean-William Fresh Piaget con su constructivismo cognitivo, Lev Vygotsky con su constructivismo social, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel y la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruder. A continuación, nos centraremos en los aportes del constructivismo cognitivo de Jean-William Fresh Piaget. Con respecto a Jean-William Fresh Piaget, pionero del constructivismo, nos interesa revisar sus aportaciones y las limitaciones de su teoría. Piaget es el representante del constructivismo cognitivo, también llamado como piagetiano. Es un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo. Se destaca que presenta una visión coherente y unificada del desarrollo cognitivo desde el nacimiento hasta la adultez. Se considera como el padre de la epistemología genésica, o sea, de la epistemología genética, que trabaja por la validación del conocimiento mirando los principios que debe cumplir para que pueda realizarse. Es famoso por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo cognitivo por etapas, como están acá. Etapa 1 sensoriomotriz, etapa 2 preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Aunque su teoría presenta limitaciones, límites, críticas, son muchos más los aportes. Entre ellos se destaca el trabajo con respecto a las estructuras del pensamiento. Piaget busca describir y explicar las formas o estructuras del pensamiento, cómo ellas evolucionan y contribuyen en la adaptación del sujeto al medio. Su aporte de la inteligencia adaptativa, la cual se concibe como una construcción, como una función adaptativa al medio, y el conocimiento resulta de la interacción entre el sujeto y el objeto. No radica en los objetos ni en el sujeto, sino en la interacción entre ambos. Trabaja el aprendizaje por etapas, el cual depende del nivel de desarrollo por las que atraviesa la formación del conocimiento, lo que sirve de base para la organización de los currículos escolares. Fundamental, porque se determina a qué edad, en qué etapa del desarrollo es posible orientar al estudiante para que adquiera un conocimiento. La concepción del alumno activo, un sujeto activo que elabora la información y es capaz de progresar por sí mismo. La función del docente orientador, proponer entornos de aprendizaje, crear las condiciones, definir los métodos y actividades, adaptándolas al nivel de desarrollo de los estudiantes. Adicional a estas
aportaciones contamos con la actividad constructivista. El conocimiento y desarrollo cognitivo de los estudiantes son producto de la actividad constructivista física e intelectual del sujeto. Los métodos de enseñanza. La teoría de Piaget contribuyó al desarrollo de métodos de enseñanza para el aprendizaje activo en la escuela nueva. La inteligencia como un sistema. Los elementos individuales se encuentran coordinados y estrechamente relacionados entre sí para formar una estructura coherente que el niño aplica para conocer el mundo que lo rodea. La autogestión del aprendizaje con comprensión. Para Piaget, el estudiante es capaz de construir su conocimiento a partir de sus experiencias previas y los aportes y orientaciones del docente, aumentando así el sentido de la propia capacidad. Los tipos de conocimientos. Se promueven conocimientos valiosos, generalizables a otros contextos, duraderos en el tiempo, potenciadores de esfuerzos futuros. Con respecto a las limitaciones de la teoría de Piaget, pues a pesar de que tiene grandes propuestas, también tiene limitaciones. Entre ellas se destaca que el trabajo que realizó se hizo con poblaciones de estudio muy sesgadas y limitadas. En su teoría se tiene poco reconocimiento de las influencias ambientales. Plantea el desarrollo limitándolo a un modelo lineal y acumulativo de complejidad creciente. Desconoce entonces las irregularidades del desarrollo, los hundimientos, las turbulencias, las emergencias, las regresiones. O sea, no concibe el desarrollo como un proceso irregular. El sujeto epistémico, el niño científico, considera al niño con base en unas estructuras psicológicas y las limita a las funciones lógico-matemáticas y deja de por fuera otras dimensiones del ser humano. Y finalmente, desconoce las implicaciones de la interacción social en el desarrollo del niño, concibe al niño como un científico solitario y no tiene en cuenta su contexto social. A modo de conclusión, podemos afirmar que el constructivismo y sus diferentes enfoques son un intento por comprender e intervenir un fenómeno complejo, como es la adquisición de conocimiento y los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en el aula. Recordemos y tengamos en cuenta que el constructivismo no es una escuela o teoría única, sino que agrupa diversos enfoques. Todos concuerdan en que el conocimiento es una elaboración personal y no una copia, y difieren en la forma en que ese proceso se da. El radical concibe el conocimiento como una construcción eminentemente mental. El constructivismo piagetiano concibe el conocimiento pues, como un proceso de desarrollo que varía de acuerdo al nivel cognitivo que tiene cada estudiante y que depende de la relación con su entorno y con los objetos de aprendizaje. A nivel del constructivismo social, pues se concibe el conocimiento como una construcción colectiva social. La teoría de Piaget pues, es una visión coherente y unificada del desarrollo cognitivo desde el nacimiento hasta la adultez. Se destacan también sus estudios de las etapas del desarrollo y la relación entre las etapas y el aprendizaje. El trabajo con respecto a las relaciones entre desarrollo y aprendizaje de Piaget tienen fuertes implicaciones en la práctica educativa y en especial en la definición y en la elaboración del currículo, pues se dice qué enseñar y en qué momento hacerlo. Las limitaciones de su teoría, pues como ya lo dijimos anteriormente, pues trabaja con poblaciones muy sesgadas, un modelo de desarrollo lineal y acumulativo, desconoce las influencias ambientales y sociales, concibe al niño como un sujeto aislado y trabaja solo la dimensión lógico-matemática y desconoce pues las influencias que tiene su entorno social. Finalmente, podemos afirmar que para nosotros los docentes e investigadores es fundamental conocer y comprender el constructivismo porque nos permite incorporarlo en nuestra práctica de una forma bien fundamentada y crítica, comprendiendo y valorando la importancia de una actitud activa del estudiante en sus procesos de aprendizaje para el desarrollo intelectual, moral, afectivo y social. Además, pues valora
o replantea el rol que debemos cumplir nosotros los docentes como orientadores y facilitadores del proceso. Recordemos entonces que cada una de estas teorías nos da los elementos necesarios para hacer intervenciones educativas efectivas. Esta presentación se realizó con base en las lecturas de Barreto C., Gutiérrez y Parra, Los límites del constructivismo pedagógico, Educación y educadores, y con base en las lecturas propuestas en el curso referente a Piaget, Psicología y Pedagogía, Barcelona Crítica, capítulo 2 y capítulo 10. Muchísimas gracias por su atención.